Hola, hoy vamos a hablaros sobre la distimia. Explicaremos qué es y en qué se diferencia de la depresión. La distimia es un estado de ánimo deprimido, menos grave que la depresión, y que no posee todos los mismos síntomas que una depresión mayor, o lo hace solo en periodos muy cortos. Su evolución en el tiempo suele ser de más de 2 años. Se caracteriza por un abatimiento prolongado del estado de ánimo y tristeza. La persona que la padece pierde el interés por las cosas y a menudo se ve a sí misma como inútil y poco interesante. Los síntomas pueden ser persistentes o intermitentes, de intensidad más leve en comparación a la depresión mayor, y se caracteriza porque el individuo está habitualmente triste, introvertido, melancólico, excesivamente consciente, incapaz de estar alegre y preocupado por su insuficiencia personal. La distimia suele comenzar en la edad adulta temprana, pero también pueden aparecer los primeros síntomas en la infancia o en la adolescencia, y se mantiene durante años. A veces es consecuencia de un episodio depresivo aislado, y puede estar asociada a acontecimientos conflictivos, como pueden ser, por ejemplo, una situación de duelo, por la pérdida de un ser querido, por la frustración de un proyecto o simplemente por una desilusión. Generalmente, transcurrido un lapso de tiempo determinado, la mayoría de las personas supera el mal trance y continúa con su vida con total normalidad. Pero frente a la misma situación, algunas personas en cambio reaccionan con una tristeza persistente. Estas personas reaccionan con una enfermedad depresiva que además del humor triste, les traerá sentimientos de autorreproche, y a veces incluso podrán acompañarse de síntomas somáticos, como las cefalias, los problemas digestivos, etc. El concepto de distimia fue introducido en 1980 para describir una sintomatología afectiva de menor grado que la depresión y que se presenta con frecuencia en la población, pero no obstante, gran parte de quienes lo padecen no son tratados. Pero aunque el grado de los síntomas es moderado, no implica que se trate de un trastorno leve. La distimia se caracteriza por un estado de ánimo crónicamente depresivo, tristeza y desánimo, la mayor parte del día, durante un lapso de tiempo mínimo de 2 años, en el cual se presentan 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito o voracidad, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Debido a que el 70 u 80% de los casos comienzan de manera insidiosa en la infancia o en la adolescencia, el enfermo siente que siempre fue así, que esa es su forma de ser, cosa que el entorno familiar confirma y entonces no consulta, y por eso no se trata. Otras características descriptivas y trastornos mentales asociados son los siguientes: sentimientos de incompetencia, pérdida generalizada del interés o del placer, anedonia, aislamiento social, sentimientos de culpa o tristeza referidos al pasado, sentimientos de irritabilidad o ira excesiva, descenso de la actividad, la eficiencia o productividad. Con menor frecuencia pueden aparecer síntomas vegetativos, como por ejemplo, trastorno del sueño, trastorno del apetito o síntomas psicomotores, lentitud. Quien padece distimia puede estar días o incluso semanas sintiéndose bien, pero suele ser una excepción. Casi siempre se encuentra cansado, deprimido, meditabundo, quejoso, duerme mal y se siente incapaz para emprender nuevas actividades. A pesar de todo, puede hacer frente a las cosas básicas de la vida cotidiana, pero no encuentra placer en lo que hace. Dado que puede complicarse con un episodio depresivo mayor, también tiene riesgo de suicidio, sobre todo porque al no tratarse, el paciente incurre en reiterados fracasos que van menguando su autoestima paulatinamente. Sexo y edad. En los adultos, las mujeres son de 2 a 3 veces más propensas que los varones. En cambio, en los niños, el trastorno se presenta por igual en ambos sexos, pero en estas edades, además de la tristeza, pesimismo y baja autoestima, presentan irritabilidad, inestabilidad y escaso desarrollo en las habilidades sociales. Esto traerá con ello un deterioro del rendimiento escolar. ¿A qué debemos prestar atención? Cuando una persona pierde el interés por las cosas que venía haciendo, o se siente cansada,
no tiene ganas de participar en nada, de compartir y disfrutar de la vida, a la vez que cambia de peso y manifiesta problemas de insomnio o un despertar desagradable. O por ejemplo tiene dolores difusos, pensamientos negativos, o está frecuentemente embotado y lento, y evidencia un deterioro de su vida laboral o académica. Aunque no se cuenta, es posible que padezca un trastorno distímico. Lo importante es no resignarse a llevar una vida sombría, evitar la cronificación y hacer un diagnóstico precoz. Si se trata de niños o adolescentes, la responsabilidad de la consulta recaerá en los padres o docentes advertidos sobre la forma de presentación, y en los adultos será el entorno familiar el que sugiera la consulta temprana. Pronóstico. Cuando hay un trastorno distímico, existe el riesgo de complicarse con un trastorno depresivo mayor, que tiene riesgo de suicidio de un 10% de los casos si no se trata adecuadamente. Consejos prácticos. Procura compartir los problemas con tus seres queridos. Evita el aislamiento social. Aumenta la actividad física. Intenta darte tiempo para realizar actividades que te resulten placenteras. Si tienes dudas sobre tu estado de salud, consulta con tu médico de cabecera. Si te resulta muy difícil hacer solo todos estos cambios, consulta con un psicólogo. No es cierto que necesitar ayuda de un profesional sea signo de debilidad. Normalmente, la distimia, igual que la depresión, requiere ayuda para superarse por lo menos de las personas que nos quieren y apoyan, así que sobre todo no te aísles, no te recluyas en tu propio mundo y pide ayuda cuando sea preciso. Esperamos que este breve vídeo te haya ayudado a entender un poco mejor esta grave enfermedad y esperamos veros en nuestra próxima sesión. Adiós.